los demonios, para tener una legalidad en el mundo de la brujería, necesitan un permiso o una legalidad. Una autorización. Una autorización. Entonces mi mamá me regaló un cuadro. Yo digo un cuadro porque no tiene ningún valor, pero muchas personas la conocen como santo, que son aquellas, tal vez mucha gente no han oído hablar de este demonio. Es una demonia que tiene grande fuerza, porque se llama el ánima sola. Tú no te vas a fijar que es un demonio ni lo que acarrea ese demonio. Yo lo que me enfoqué fue que fue algo precioso, era algo lindo. ¿Y que yo decía? Yo decía que yo iba a ser como ella. Entonces, cuando ya yo comienzo como a enamorarme de esa imagen, santo es ser Señor, yo comencé a tener cosas terribles porque yo tenía sueños. Yo comencé a soñar que yo andaba con ella de la mano. Con la del cuadro, ella me agarraba, yo veía en sueños que ella salía del cuadro, caminaba hacia donde yo estuviese acostada y me agarraba de la mano, me caminaba por ríos. Entonces ahí viene a entrar ese demonio. Y cuando el demonio entra, ¿por qué? Porque tú le diste cabida, tú le abriste una brecha. Cuando el Señor pone un sentir en cualquier persona, es por algo. Entonces, ¿qué pasa, Joan? Se efectúan las brujerías. Y cuando yo entro a esa cueva, Joan, estaba muy linda, muy limpia. Sí. Pero cuando yo miro a una esquina, lo que había en esa cueva, solamente una persona que el Espíritu Santo lo llevaba, podía saber lo que había ahí. Dios bendiga tu casa y tu familia. Desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión, el día de hoy bendecimos tu casa, tu familia. Esperamos que te sientas bendecido, que te sientas contento, gozoso. Si el día de hoy es uno de esos días difíciles en el cual tú necesitas una respuesta de Dios y entiendes que las cosas están saliendo al revés, tranquilo, todo obra para bien a los que aman a Dios, dice la palabra. Así que prepara tu espíritu. El día de hoy tenemos una invitada que va a traer una revelación que te va a sacar de dudas y va a abrir tu entendimiento espiritual. Vamos a dejar que ella se presente a la audiencia. Mi nombre es Juana Francisca de León, me congrego en la Iglesia Redimido de Jesús, mi pastor Ramón Acosta. Amén, poderoso. Ya muchos de ustedes la han conocido y el que no, el día de hoy va a poder disfrutar de cómo Dios habla a través de esta mujer. Así que prepara tu espíritu, como siempre decimos, abróchate los cinturones del espíritu, los cinturones de la fe, porque vamos a correr a una velocidad espiritual que debes estar preparado. El día de hoy vamos a dejar que ella esté leyendo la palabra para así profundizar en este tema. Amén. Amén. Voy a tener la palabra de Dios leída en el Salmo 126, gloria a Dios. Amén. Por ser palabra de Dios, se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dices, cuando Jehová hicieres volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres.
Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negüey. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando en el que lleva la preciosa semilla. Mas volverás a venir con regocijo trayendo sus javillas. Amén. Gloria al Señor. Poderosa lectura, wow. Amén, Qué gloria a bendición, Dios. Qué bendición, hablando de la grandeza del Señor. Y hablando de la grandeza del Señor, vemos hoy en día una obra de una mujer de Dios que Dios ha levantado en este tiempo, que es usted. Pero muchas personas no se imaginan las vivencias y las cosas que usted tuvo que pasar para que Dios fuera forjándola. Y dentro de esas vivencias y experiencias, sabemos que la vez anterior le estuvimos hablando de que a los 10 años de edad ya usted veía muchas cosas en el mundo espiritual que no es común que un niño las vea. Pero hubo una experiencia que usted vivió a sus 15 años de edad que nosotros quisiéramos saber qué fue lo que pasó sobre un regalo, qué fue lo que aconteció a esta edad. A los 15 años, mi mamá, porque los demonios para tener una legalidad en el mundo de la brujería necesitan un permiso o una legalidad. Una autorización. Una autorización. Entonces mi mamá me regaló un cuadro. Yo digo un cuadro porque no tiene ningún valor, pero muchas personas la conocen como santo, que son aquellas, tal vez mucha gente no han oído hablar de este demonio. Es una demonia que tiene grande fuerza, porque se llama el ánima sola. Esa demonia era tan fuerte en aquellos tiempos que tuvieron que encadenarla y amarrarlas con cadena y la quemaron viva. ¿Y se veía esto en el cuadro? Sí, en el cuadro se veía la llama de candela y ella parada así, pero es una cosa totalmente hermosa que si como tú no eres espiritual, tú no te vas a fijar que es un demonio ni lo que acarrea ese demonio. Yo lo que me enfoqué fue que fue algo precioso, era algo lindo. Sí. Y que yo decía que yo iba a ser como ella. Yo no me iba a casar, yo iba a morir sola, porque eso fue lo que me introdujeron, sí. Eso fue lo que yo creí, porque una persona a los 15 años es lo que entra a la adolescencia, y cuando tú estás en la adolescencia, tu mente se llena de lo que el otro quiera, porque tú no tienes como un carácter formado, tú no tienes una identidad, una idea de lo que realmente tú quieres ser. Entonces, cuando ya yo comienzo como a enamorarme de esa imagen, santo es ser Señor, yo comencé a tener cosas terribles porque yo tenía sueños. ¿Empezaron a activarse los sueños entonces? Empezaron a activarse los sueños. ¿Qué tipo de sueños usted tenía cuando llegó este cuadro a su vida? Yo comencé a soñar que yo andaba con ella de la mano. ¿Con la del cuadro? Con la del cuadro. Ella me agarraba. Yo veía en sueño que ella salía del cuadro, caminaba hacia donde yo estuviese acotada y me agarraba de la mano. Me caminaba por ríos. Dios. Hay un secreto en el río. ¿Cuál es el secreto? El secreto en el río es que la brujería, la mayoría de la brujería, se van a consumar en el río. Porque hay personas que practican la brujería, que dicen que cuando hacen una brujería en el río, santo, mi alma te adora, Jesús. Santo eres Dios, amasacatarrabaso comanda ya. Ey, neto a tu animan soquera basanda leva caia. Espíritu Santo de Dios, activa ángeles ministradores en este momento. Gloria a Dios. Wow, Dios mío. Ey, neto a cataya mansoquema. Ey, Espíritu Sacatarrabasoqueana. Tú eres quien requemen socotarabasanda en esta hora. Neta tacatutabantoconda. Neta capasanda le vacaya. Tome el control, Espíritu Santo de Dios. Samaya. Nepa catarrabasacandalaya. Y yo comencé, santo es el Señor, a caminar por el río. Pero las personas que practican hechicería, brujería, de alta jerarquía,
Porque la gente dice, ay, que la brujería tiene diferentes niveles, la brujería tiene diferentes etapas, diferentes tipos de trabajo. Y en el río se van a depositar aquella brujería que cuando se terminan de deshacer en el río, Joan, no tienen cura. Dios mío, o sea, hay brujerías. Hay brujerías que no se sanan. Que se efectúan en el río, que cuando se deshacen en las aguas, porque ese es el misterio. Exactamente. Entonces, sobre la persona que se hizo esa enviación, ya no tiene cura. No. Por eso es que hay personas, wow, tú me acabas de desatar un misterio, porque he hecho muchas entrevistas y yo siempre me preguntaba por qué habían dentro de los hechizos y enviaciones que se hacían, algunas que no se podían curar, personas que usted sabe que fueron a otros brujos para quitar esa otra brujería que se deshizo en el río. Y aunque andaran 100 brujos, esa persona moría. Moría. Porque se deshizo. Porque se deshizo en el río. Aguas. Por ejemplo, yo puedo testificar de un caso que pasó, ya yo era adulta. Ya yo tenía mis 2 hijos mayores. Y es que le hicieron una brujería a una persona y pusieron una bandeja. En la bandeja pusieron una foto de la persona, pero le cortaron la cabeza a la foto. Ay. Cuando le cortaron la cabeza a la foto, la pusieron ahí con esquí cosas que no podemos decir, Exacto. porque la persona es muy curiosa. Y le pusieron esa brujería, la prepararon y la llevaron al río. Wow. Cuando llevaron la brujería al río, ya ciertos moradores de la comunidad encontraron el trabajo, pero ya los velones que hubieran prendido se hubieran consumido. Usted dirá, ¿cómo se consumieron, se consumieron en el agua? ¿Cómo se apagó? ¿Cómo el viento no lo apagó? Porque es una obra de la tiniebla. Y aconteció que esa persona estaba fuera del país. Esa persona hubiera tenido problemas con otra persona. Y la persona le dijo, no te preocupes, que tú no vas a volver al país. O sea, le dio una amenaza. Le dio una amenaza en el mundo espiritual de la tiniebla. Y aconteció que esa persona, cuando se fue a España, estaba normal en su trabajo, le entró un dolor de cabeza. Cuando le entró un dolor de cabeza, lo llevan al médico a hacerle un estudio, le sale de que un tumor. Cuando le abren la cabeza, no encuentran ningún tumor. O sea, la persona de la cual la imagen estaba cortada. Tenía la cabeza cortada. O sea, que el trabajo era para que le quitaran la cabeza. Entonces, cuando le abren la cabeza, los doctores se sorprenden porque los estudios dieron un tumor. Ustedes saben que la ciencia está más avanzada en los países desarrollados como España, Cuba, y así sucesivamente. No, los médicos se sorprendieron y no encontraron nada. Cuando decidieron a cerrarlo, le dio lo que se llama un derrame interno. Ay, el trabajo que le hicieron. El trabajo que le hicieron produjo eso, y como se hizo en el río, como se efectuó, porque en el río la palabra habla de los grandes monstruos del mal. Y la persona leen la Biblia, Joan, y no escudriñan. ¿Por qué hay tal cosa en la Biblia? ¿Para qué? ¿Por qué? Es que Jesús lo dijo, viendo no verán. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? La gente, los cristianos, desconocen y dicen, no, porque yo soy cristiano, a mí no me va a caer. Dios mío. La brujería existe, la brujería es real, y si usted es un cristiano y tiene brecha abierta, la brujería te va a caer. Ay, lo dijo. Está peligroso eso. Hay en casa de cristianos, Joan, si la palabra del... Y yo estoy bien. Yo le soy fiel al Señor. Le soy obediente. Le soy fiel con mi diezmo, con mi ofrenda. Y le soy fiel en todos los sentidos de la palabra. Y guardo la palabra del Señor. La palabra nos dice que si nosotros guardamos la palabra, Él nos va a bendecir. Y tú vas a casa de cristianos y es una miseria totalmente que tú dices, ¿y cómo son cristianos? Está demasiado fuerte esto. La palabra habla del devorador de la finanza. Y el devorador de la finanza es un ángel. El devorador de la finanza es un demonio. Y cuando el devorador de la finanza entra a tu casa, muchos cristianos dicen, ay, porque el devorador de la finanza. El devorador de la finanza, hay gente que dice, no entra porque no estamos dando los diezmos y la ofrenda. No entra por eso. Porque la misma palabra dice que demos conforme a como Dios ponga en nuestro corazón, y que cuando vamos a dar algo, lo demos con amor, lo demos con alegría.
Hay un misterio muy fuerte. Demos conforme a como Dios puso en nuestro corazón. O sea, que hay personas que ya Dios le puso en el corazón dar y ellos no dan y como no Dios dan, le puso. y no dan como Dios le puso. Entonces, como no dieron como Dios le puso, ahí hay problemas. O sea, que a veces el problema no es tanto ni porque se le olvidó quizás del diezmo, tuvo una batalla. No. Es porque había una persona que tenía hambre y esa persona Dios le puso en el corazón que le diera de comer y usted se negó. Y usted se negó. Entonces, ahí viene a entrar ese demonio. Y cuando el demonio entra, ¿por qué? Porque tú le diste cabida. Tú le abriste una brecha. Cuando el Señor pone un sentir en cualquier persona, es por algo. Sí. Entonces, ¿qué pasa, Joan? Se efectúan las brujerías en el río. Esas son una de las brujerías más efectivas. Ay, Dios mío, Padre. Porque no tienen cura. Hay brujerías que tú van de otro brujo y le devuelven la brujería a esa persona que la hizo. Y ya. Y ya esa otra persona está sana. Porque vemos que el mundo de la brujería, de la hechicería, es un mundo sucio. Es un mundo oscuro, donde la persona, hasta mismo cristianos, están practicando brujería en las iglesias. Ayer me dijo una persona a mí que yo me quedé con la boca abierta, Joan, cristiana, y me dicen, Juan, es que tú eres muy dura. Y yo le digo, arrepiéntate que todavía te falta. Ay. Joan, ¿cómo yo, cristiana, te puedo decir? Joan, coge aceite y sal y unge tu casa. Ay. Porque así se van los demonios. Ay. Dios mío. Eso es brujería cristiana. Y todo lo que se practica, todo lo que el cristiano practica que no está en la Biblia, es brujería. Metiéndole un reguero de hoja al aceite. Todo lo que usted practica que no lo dice la Biblia es hechicería. Una sábila arriba de la casa. Ahí voy. Ay, hay problemas. Cristianos que están en batalla, como decíamos luego, que tú vas a su casa, Joan, y tú ves 1 millón de hormigas más una. Esas son enviaciones. Dios mío. Pero ellos no tienen discernimiento de espíritu. Yo ayer fui a orar a una casa de una persona que no era cristiana y cuando yo llegué, vive Jehová en cuya presencia estoy. Joan, había muchas hormigas y dice ya que hace mucho y salgo yo, esa es una enviación. Y comenzamos a atar y a reprender en el nombre de Jesús. Y las hormigas se desaparecieron. La muchacha cayó tan quebrantada en el espíritu que ella dijo, yo tengo que comenzar a ir a la iglesia. Dios mío. Entonces, un impío sabe que tiene la enviación y dice que tiene que ir a la iglesia. Y el evangélico comienza que tiene un aceite ungido con hojitas de arcacia porque eso es especia, con hojitas de quesillo, con canela porque eso es aromático. Tú lo ves hablando de la mirra y no saben el significado. Espérate, vamos a hablar un poco de esto, porque hay gente que están viendo ahí. Hay un problema, ya estamos en problema. Hay gente que le gusta mucho la cultura judía y son cristianos. Déjame hablar, espérate que tengo que bajar esto. Y ellos están adoptando muchas cosas de la cultura judía y la están utilizando para purificar su casa. Pero ¿qué pasa? Por la falta de entendimiento se le ha olvidado que el poder de la gracia está vigente. Amén. Que no somos judíos, que somos gentiles. Amén. Y que Jesús, aunque vino a los suyos, que eran los judíos, y no los recibieron, murió y resucitó por los judíos, pero también por los gentiles. Entonces nosotros no tenemos que andar con un manto ni usar nada de esa cosa, pero podemos apelar al nombre de Cristo Jesús y Él va a limpiar nuestra casa. Entonces tenemos un problema, que hay personas que sin querer se están volviendo brujos. Se están volviendo brujos. Yo no voy en contra del talí, ni de nada de eso, ni de utilizar, porque a mí me gustan los olores, las especias, me gusta todo eso, pero no al punto de que yo no reprenda en el nombre de Jesús, porque tengo 70 canelas, tengo varias velas prendidas con la estrella de Israel, y que el que llega a mi casa va a decir, vean, ¿que esto es un centro espiritista o están orando? Eso está pasando. Amén. Y diste en el punto clave sobre el incienso, sobre cada una de las especies. Háblanos de estas funciones en la brujería, de estas cosas. Amén. Por ejemplo, la mirra en Israel se utilizaba cuando habla que los reyes magos fueron cuando nació Jesús, sí, que dice que le llevaron mirra, le llevaron incienso y le llevaron especie. Lo que pasa es que el maestro, ellos lo fueron a preparar, sí, y le llevaron oro también, pero la persona no coge el oro. La persona, hoy los cristianos, los evangélicos que han dañado esta vaina, como dice Michael, uno que me enseña mucho de la cultura judía, se van a
a la mirra. La mirra es amarga. La mirra es amarga. La mirra en Israel es amarga. Escuchen. Significa sufrimiento. Ay, ay, ay. Entonces, en Egipto, que también utilizaban la mirra, porque sabe que el pueblo de Israel fue llevado en cautividad Sí, a Egipto. En Egipto la mirra se utilizaba como preparación para preparar los cadáveres. Ah, sí, sí. Para preparar los cadáveres, para que no entren en estado de composición, lo que nosotros como dominicanos utilizamos, el formón, el café y ciertas cosas. Entonces los cristianos evangélicos, sin ningún conocimiento, que no investigan, están cogiendo, ay, que la mirra, que hasta la compran en el mercado. Dios mío. Y la tienen en su casa y preparan una vaina. Ay, 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 Y están ungiendo su casa con mirra. O sea, están ungiendo la casa con amargura. Con amargura. Como si fuera preparando un muerto. Como que estuvieran preparando un muerto y nos vamos con Cristo. El único que tiene autoridad y potestad para habitar en la vida de un creyente en la casa de Juana se llama Cristo Jesús. Y como Él murió y resucitó y nos dejó el Espíritu Santo, por ende, el único que tiene que estar en mi casa es el Espíritu Santo. O sea, que el que vaya a ungir su casa, de la única manera que lo pueda hacer es bajo dirección del Espíritu Santo. No porque escuchó que una gente utilizó polvo de muerto, aceite de higuereta y agarró y ungió su casa con todos esos elementos. Exactamente, y mayormente los cristianos sabemos, muchos no lo saben, que el aceite es un símbolo, el Señor lo utilizó en aquel tiempo en Israel, pero era símbolo de unción. Y específicamente. Y específicamente de unción. Hoy el aceite se está utilizando en las iglesias para todo. Hasta para ungir a la gente que están endemoniados. Que están endemoniados y no te vayas ahí, lo están ligando con otro condimento, con otro complemento que no dice la Biblia. Entonces todo lo que usted practica como cristiano fuera de la Biblia es brujería. Ay, 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 esto está fuerte, Señor. La especie se utilizaba, era un olor. Hoy lo utilizan, Joan, vamos a hervir un té de canela y a rociarlo por la casa para que la casa esté aromática, para que los demonios no se acerquen. Los demonios no respetan aromas. Y los demonios lo único que respetan es a un hombre lleno del poder de Dios. Y el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesucristo. Ay, que voy a enganchar una sábila. La sábila ellos le enganchan de que para alejar los demonios. Pero en la cultura judía, que por eso es que ellos lo utilizan, en la cultura judía, la sábila lo que significa es florecimiento. Dios mío. Resurrección. El aloe, que es la misma sábila. Lo que significa es resurrección. Pero tú estás preparado para recibir una resurrección. Hay que morir para eso. Para yo recibir la resurrección, la salvación eterna, primeramente tiene que morir el yo en mí. Y tú estás hablando de todo esto. ¿Qué está pasando, Joan? Que muchos están en la iglesia, se diseñan de cristianos, pero ellos van con una misión. Y muchos que están ahí no tienen el discernimiento de espíritu. Se enfocan en el pecado del hermanito, en lo que hizo el hermanito y en lo que no hizo. Y se desenfocan. Y el que está ahí, que fue a hacer la brujería, tira el polvito. Ay, Dios mío. Y lo abrazan. Y te lo riegan a ti. Y ya tú te vas para tu casa embrujado. Y llega a tu casa que ya mañana tú te sientes cansado. Que te sientes con una pereza, con un desánimo. Que no quiere alabar a Dios. Pero como tú no tienes discernimiento de espíritu, terminas descarriado. Esto está demasiado fuerte, Señor. Porque hay tanta gente, Joan, hoy en día, que fueron cristianos, fueron profetas, que Dios lo usó y están descarriados por una brujería. Porque ¿cuál es la misión de los brujos, de los hechiceros? Es que el pueblo de Dios no crezca, que el pueblo de Dios no se multiplique y por ende que el pueblo de Dios esté totalmente desconectado de lo que son estos temas. Mira, y ahora que estás hablando de eso, quiero que hagamos un recorrido porque estamos hablando de la gente que son cristianos y se descarrían, pero quiero que, ¿sabes que estamos hablando de cuando te regalaron el cuadro? Amén. Y Dios te sacó de todo eso. Quiero que al final podamos tocar la parte de cuando alguien, Dios lo saca de ahí y está en la iglesia. Amén. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces me dijiste que estaba teniendo los sueños. Los sueños. Nos quedamos en esa parte. ¿Qué acontece con tu vida después de que empiezas a tener los sueños de que estás caminando en el agua
con el demonio. Con el demonio. Amén. Entonces ya ahí acontece un punto de mi vida que yo quiero conocer todo lo de la brujería. Ay. Porque cuando a ti te dan una legalidad, ya ese demonio toma posesión de ti y te pone a hacer cosas que tú no quieres hacer, hablar cosas que tú no quieres hablar. Y es lo que venimos viendo. Entonces ya cuando yo tengo el conocimiento de todo esto, que digo, bueno, ya yo no puedo más con mi vida, porque llega un momento que ellos te maltratan. Sí. Que si tú no haces lo que ellos dicen, ellos golpean tu cuerpo. O sea que todo era lindo en los sueños. Todo era lindo en los sueños. Lo mismo que estamos viendo hoy, que todo lo que te pintan en el aire es bonito, pero y cuando cae a la tierra es una película de terror. Dios Y los cristianos, la mayoría, Joan, se hacen excepto a esto y tratan de hacerse la vista gorda. Yo tengo para decirte a ti, cristiano y no cristiano que me está escuchando, que hay etapas de la brujería que cuando tú te conviertes no eres de una vez libre y la puedes hacer consciente o inconscientemente dentro de la iglesia. Ay, o sea que hay gente que se convirtieron al evangelio, practicaban brujería y hay espíritus de los cuales ellos no han sido despojados, desalojados y de manera inconsciente todavía actúan, oran y operan como brujos. Como brujo. Aún en el evangelio. Aún en el evangelio. Porque primeramente para yo ser libre de todo esto que yo practicaba en el anterior, en mi vida pasada, de yo despojarme de esa santa, yo tuve que hacer un renunciamiento. Yo tuve que pasar por una purificación del alma primeramente, del espíritu, porque nosotros nos componemos cuerpo, alma y espíritu. Yes. Y tiene que santificarte el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Qué está pasando hoy en día? Que la gente, yo no sé de a dónde lo han sacado, de a dónde se lo han inventado. Que Dios lo que quiere, que Dios lo que come corazón. Yo no sabía esa. Dios no come corazón. La palabra dice que Dios anda buscando un pueblo en santidad y en obediencia, sabiendo que la santidad no es una vestimenta, no es una prenda de vestir, pero tenemos que estar en santidad, tenemos que ser obedientes, que santificar cuerpo, alma y espíritu, porque de eso es que nos componemos. O sea que una persona que está guardando su corazón, pero no guarda su salud, está en problemas. Está en problemas porque dice la palabra que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y cuando no lo cuidamos, pecamos. Dios mío. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día, Joan? Que las personas vienen de ahí. Yo estoy marcada con una maldición. Espérate. Pero ya yo me convertí, pero no renuncié. No pero ahí vienen los sueños. Por eso es que hay muchos cristianos que se sueñan que lo están persiguiendo. Que se sueñan de que estoy peleando con un principado, pero no están peleando con un principado. Están peleando con un demonio que tú no has renunciado. Con un demonio que tiene una fuerza, una legalidad en ti. No es que están peleando porque ellos tienen un alto rango espiritual. No. Es que el demonio piensa todavía que tú eres de él. Claro, porque tiene una legalidad. Tiene una legalidad en el mundo espiritual y tú todavía no lo has sacado de tu vida. No le has cerrado la brecha. Porque, por ejemplo, yo todos los días renuncio en mis oraciones. Porque es que ellos te visitan. Ellos hacen visitaciones. Pero dice la Biblia que andan rondando. Ellos hacen visitaciones y en la primera brecha. O sea, todos los días tú le dices que Jesús está en tu casa. Está en mi casa y yo le digo, renuncio a toda brujería, a toda hechicería, a toda maldición generacional, a todo pacto ancestral. Yo renuncio, me desligo del mundo y me ligo a Cristo. Todavía hay cristianos que yo te aseguro a ti que no se han desligado del mundo. Ay. Y como no se han desligado del mundo, por eso es que tienen esos sueños. De que lo están persiguiendo, de que yo tuve un sueño, en una revelación me mocharon la cabeza, que vi que me venía un cáncer. Yo declaro en mi vida, la palabra me dice a mí, que Jesucristo en la cruz del Calvario se llevó todas mis enfermedades. Se llevó toda mi dolencia. ¿Y cómo es que yo siendo cristiana, Joan, yo voy a estar hoy me duele un pie, mañana me duele un brazo, sabiendo que no enfermamos? Sí. Porque el Señor lo permite, pero Él es nuestro médico. Pero no es normal que tú vives en una enfermedad. Pero no es normal. Cuando tú vives totalmente en una enfermedad, en una dolencia, en un desespero, revísate que hay cabos sueltos de la antigüedad. Hay cabos sueltos. Espérate, yo sé, hay un tema por ahí por el que está adorando en el espíritu, que se llama así cabo suelto. Y mira cómo Dios te lo está trayendo. Y cabo suelto consiste en personas que cuando eran del mundo tuvieron problemas con otra persona del mundo y esa otra persona del mundo le hizo una brujería en la cual enterró su nombre bajo tierra.
Esta persona se convirtió y no resolvió el conflicto con aquella persona que tuvo problemas y eso es un cabo suelto. Exactamente, entonces, cuando vienen y entran estos cabos sueltos, cuando, lo mismo que tú acabas de decir, entonces cuando ya yo vengo a los caminos del Señor, yo tengo que salir y resolver todos mis problemas. Primeramente, llenarme del poder de Dios. ¿Qué es lo primero? Espérate, que hay gente que se le olvidó. ¿Qué es lo primero? Lo primero es llenarme del poder de Dios. Lo segundo. Lo segundo es reconocer Ay, y arrepentirme. espérate, que el tercero está dando muchos problemas últimamente en estos tiempos. ¿Cuál es el tercero? Arrepentirme. Arrepentirme. Cuando yo me arrepiento de corazón, la persona hoy en día dicen, no, porque si yo voy y le pido perdón, yo me estoy humillando y yo no tengo que humillarme. No, la palabra del Señor, cuando ya yo me llené del poder de Dios, me arrepentí. ¿Qué yo tengo que hacer? Ir a donde esa persona. Ahora vamos a desatar un misterio que va a romper el entendimiento, o vamos a decir las cadenas de la ignorancia de muchas personas que no saben este misterio, esta revelación que vamos a soltar en esta hora. ¿Sabe lo que Dios me reveló a mí? Wow. Yo conocí gente que le habían hecho brujería cuando yo era un niño apenas. Y esa gente yo la vi morirse, pasar procesos, circunstancias. Pero hubo una mujer que hizo algo, que rompió una brujería fuerte. Y lo que hizo esta mujer fue que perdonó a la persona que le hizo el daño. Esta persona le había hecho el daño y ella le pidió perdón. Ahí es que voy a entrar. ¿Y sabe qué pasó? La brujería que le había hecho esa persona no tuvo efecto sobre ella. Porque parece que en el perdón hay un misterio que rompe toda brujería. Amén. Dios mío. Entonces ahí es que vamos, Joan. Cuando ya yo me llené del poder de Dios, porque es muy fácil yo decir, yo estoy llena del poder de Dios, pero no estoy arrepentida. Esas tres cosas van juntas de la mano. Llenarte del poder de Dios, arrepentirte y perdonar. Cuando yo voy ante aquel que yo tuve mi problema y yo le digo, mira, aunque yo te perdono, mira, yo sé que fallé, perdóname. Inmediatamente yo voy y le digo que me perdone y le digo, yo te perdono. Porque habemos personas que tenemos que perdonar aunque no nos pidan perdón. Porque cuando tú perdonas, Joan, toda brujería, toda hechicería, toda macumba tiene que romperse. Dios mío, tú estás fuerte. Y hay cristianos que no perdonan. Por eso todo el tiempo están en guerra, todo el tiempo están en batalla, todo el tiempo están en problemas, todo el tiempo están enfermos, en dificultad, todo el tiempo hallan un azúcar en su casa y se le botó al niño y dice que eso fue el vecino que le echó una brujería. Ay, incluso están llamando cosas que no son. Y son cristianos. Dios mío. Si yo soy cristiana, suita, rabacama, y yo llego y me paro y veo algo raro en mi casa y digo, aquí vive el poder de Dios. Espíritu Santo, deshace toda obra de la tiniebla porque yo te sirvo. Dios mío. Pero eso no está pasando. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos discernimiento de espíritu. No nos sabemos llenar de poder de Dios. Wow, muy fuerte. Y eso es lo que está pasando. No perdonamos, Joan. Hay cristianos que no perdonan, que dicen, no, es que fue que... No, nosotros estamos llamados a perdonar y a ser perdonados. Porque si tú no perdonas aquí en la tierra, ¿cómo se supone que te van a perdonar allá en el cielo? Porque la palabra misma lo dice. Tendré misericordia con el que tiene misericordia. Ay, tendré misericordia con el que tiene. Con el que tiene misericordia. Hay cristianos que no tienen misericordia ni piedad ni de ellos mismos. Son más malos que el diablo. Ay, Dios mío, ¿qué es esto, Padre? Joan, tú vas a su casa y el Señor le pone, mira, bendíceme a Joan. Y cuando tú llegas, Dios te bendiga, mi hermano, que Dios abra puerta a tu favor, pero ya Dios te tocó a ti para que abra, ya tú eres la puerta. Ay. Personas que están en el mío. cristianismo, que están en la brujería. ¿Tú sabes por qué? Por la falta de perdón, por la falta de amor. Y cuando yo entro a esa cueva, Joan, estaba muy linda, muy limpia. Sí, sí. Pero cuando yo miro a una esquina, lo que había en esa cueva, solamente una persona que el Espíritu Santo lo llevaba, podía saber lo que había ahí. Cuando yo veo, en esa cueva había un recipiente. Y dentro de ese recipiente había un trabajo de oscultismo.
había una cosa gris fea, pero una cosa terrible. Y yo oigo que el Espíritu Santo me está hablando, bótala. Cuando yo vengo y volteo el recipiente y boto lo que hay, yo agarro entonces pude discernir en mí. Dije, espérate, yo voy a romper la vasija, porque si yo rompo la vasija no van a poder hacer otro trabajo. Dios mío, Jesucristo. Y yo agarré y cogí, machaqué y desbaraté en el sueño. Yo agarré y desbaraté y rompí ese trabajo, rompí esa vasija. ¿Qué te quiero dejar dicho? Que así es nuestra vida espiritual en la congregación. Hay cosas que nosotros tenemos que romper, sacar de nuestra vida, romperlo, desautorizarlo, neutralizarlo en el mundo espiritual, echarlo fuera y cerrar esa brecha. Dios mío. En vano te sirve a ti estar en estos caminos, tener cabos sueltos y brecha abierta, Dios puertas mío. abiertas. Wow. La brujería no es un cuento de hadas. La brujería a ti te mandan diferentes tipos de enviación, Sí, sí. porque la brujería, la hechicería es algo muy amplio. Por ejemplo, hay personas que se le llena la casa de mosca Ujú. y en la mosca le mandan una enviación de ¿qué? De destrucción. Jesucristo. ¿Por qué? Porque la mosca, cuando hacen su necesidad fisiológica, lo que echan es gusano. Ay, ay, Jesucristo. Entonces, si tú siendo cristiano te llega una enviación tan fuerte, tú tienes que revisar qué está pasando, qué cabo suelto tengo, a quién tengo que pedirle perdón, Ay. o qué tengo que sanar en mi corazón. ¿Cuál es la puerta abierta? ¿Cuál es la puerta abierta? Hay heridas en nuestro corazón que nosotros tenemos que sanarlo. Y hasta que nosotros no sanemos nuestro corazón, nosotros no podemos decir que somos libres. Dios mío. Eso está demasiado fuerte. En la brujería se utiliza mucho para mandarle enviaciones, principalmente a los cristianos que se van a tirar de silicio. Los ratones, te lo digo por experiencia vivida. Una vez en mi casa se me llenó de ratón el mismo día que yo me tiré de silicio. Y me le daban a la estufa, plim, plan. Y yo le decía, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, no tiene parte. Pero tú sabes qué hacían, me cruzaban por encima de mi cuerpo. Y yo decía, Señor, yo estoy cubierta con tu sangre y de aquí yo no me voy a parar. Jesucristo. ¿Y qué aconteció? ¿Qué aconteció? Que al otro día hubo una persona y fue y me pidió perdón. Wow. Se estaba arreglando algo. Sierva, perdón. Y yo le dije, yo te perdono porque tú eres mi hermana, busca de Cristo. Pero ¿sabe para qué era eso? Para que yo soltara el silicio y no se efectuara en el mundo espiritual algo que yo quería sanar en mi vida. Y ahí entonces al otro día se resolvió. Al otro día se resolvió. Queremos que usted haga una oración. Wow, esto está demasiado fuerte. Prepárense que Juana vuelve y vamos a ir cada vez más profundo en el nombre de Jesús. Amén. Queremos que usted haga una oración por estas personas, porque nosotros hablamos del cuadro, hablamos de las cosas que producen maldiciones generacionales. Y hemos descubierto a través de esta palabra que usted está hablando, 2 maldiciones generacionales que son las que están acabando con la gente del mundo y con el pueblo de Dios también, que es la falta de perdón y las cosas que nos dejan los abuelos. Esas cosas que son como cuadros, como enseñanzas negativas. Queremos que usted ore para que la persona pueda ser libre de esto. Amén, gloria a Dios. Amén. Poderoso Jesús. Mi alma te adora, Jehová, aleluya. Padre, en este día, Señor, yo te pido, Señor, que sea tú, Señor, abriéndole el entendimiento espiritual, Señor, a cada oyente, Padre, que sea tú rompiendo las cadenas, Padre, que en el nombre poderoso de Jesús, toda maldición generacional, todo pacto ancestral, todo regalo de la tiniebla, Padre, que sea tú deshaciendo toda obra del mal, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y que cada oyente en este día, Señor, puedan ser liberados de esa atadura, de esa maldición, Padre. Anda, alabanza, santo eres Dios. Mi alma te adora, mi alma te bendice, Jehová. Oh, saca, Samaya. Neto, anicuataya, manso que anaya. Padre, que todo el que escuche esta palabra, Señor, pueda ser libre, pueda ser liberado, pueda ser sanado, pueda ser salvado, Señor. Se pueda arrepentir, Señor, y le pueda perdonar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, al entender el misterio y el favor del perdón, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Poderoso Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te adora, Jesús.
Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu siervo. Gracias. Padre, no aceptamos guerra ni contraguerra, Gracias, ni Jesús. ninguna venganza, ni ninguna acechanza del enemigo, Señor. Gracias. Padre, que tu cobertura, Señor, sea siempre sobre él, Padre, y que ese manto, Señor, siempre permanezca vigente en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, que sea tú dándole más revelación, más visión de ti, Señor. Padre, que tú lo llenes. Ahora yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú, Señor, deposite más. Anda, alabanza, carabasara, basa. Y rabacanda, leva socomi, anda, namansoquia. ¡Ey, Samaya! Santo eres Dios. Hay una nueva puerta que se abre. Amasara, basara. ¡Ey, santo eres Dios! Sierva, yo no la conozco. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo no la conozco. Pero mi Padre que está en el cielo sí la conoce. Veía como el Señor ponía una corona en tu cabeza y te decía Adasa. Te decía Adasa, Arabashara, Bacanda, Levashaya. Levanta tus dos manos. Vas a recibir algo nuevo de Dios. Te dice el Señor en esta hora, recibe Adasa. Wow. Recibe. Eres mi Esther, aleluya, que traducido en hebreo significa Adasa. Te dice el Señor, eres mi Adasa. Te dice el Señor, yo no uno carne, yo uno ministerio. Te dice el Señor, avanza. Adoradora mía eres, te dice el Señor. Hay una adoración, amasara bacanda lebacaya. Neto animan sokendere becaya. Neto acatarabasocomi anda y amansolea. Que cuando tú la cantes específicamente a una hora, tú sientes que se activan ángeles en tu casa. Tú sientes que se activa algo de Dios en tu vida. Te dice el Señor, esa adoración la he puesto en tu mano. Esa adoración la he puesto en tu corazón y te entrego la victoria. Dice el Señor, te voy a bendecir con grandes bendiciones. Hay una bendición que viene de camino que por mucho tiempo te han hablado de ella y te dice el Señor, yo te bendigo porque tu bendición no depende de la tierra, tu bendición depende del cielo y viene de mí. Anda, alabanza. Santo eres. Te dice el Señor, no deje que nadie te ministre tu cabeza. No deje que nadie te toque tu cabeza. Alabanza, porque cuando quiero tratar contigo, dice el Señor, yo trato contigo y trato contigo de una manera especial, porque trato contigo por medio de la alabanza, por medio de la adoración. Gloria a Dios, amasanda levacaya. Dice el Señor, lo que trae en tu vientre es algo profético, es algo ministerial, y tú sabes por qué lo permití en este tiempo, para que entiendan y conozcan mi poder. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Princesa de Jehová, Dios te guarde. Dios mío, Padre. Gloria a Dios. Estamos bajo una manifestación, estamos siendo Poderoso ministrados aquí Jesús. en el estudio. Pero no queremos Gracias, Jesús. irnos de aquí sin que usted dé su contacto. Esto es parte Gloria a de lo que Dios. hacemos, para que todo aquel que Poderoso necesite oración Jesús. pueda contactarse con usted. ¿Cuál es su número, Juana? Mi número es 829-526-9770. Wow, poderoso. Repita Gloria su a número, Dios. por favor. 829-526-9770. Ya usted lo escuchó, para Gloria a oraciones, Dios. para palabra de Dios, hermana Juana. Gracias, Francisca está ahí. Jesús. Nosotros nos sentimos bendecidos de este tiempo. Hay una presencia de Dios acá. Recuerde suscribirse a Excelencia Cristiana Televisión. Recuerde darle a la Poderoso campanita. Si no es cristiano, arrepiéntase. Y prepárese porque viene más contenido espiritual para bendecir tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.